El periodo entre guerras en Europa de 1918 a 1939 fue un tiempo convulso marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad económica y social y el auge de ideologías extremistas. En ese contexto emergió el nacionalsocialismo, mejor conocido como el nazismo, como un movimiento radical que prometía rescatar a las naciones germánicas de la crisis posbélica. Rudolf Jung, un ingeniero y político de los Sudetes, que es una región germanoparlante de Bohemia, fue uno de los primeros teóricos de este movimiento. En el nacionalsocialismo, sus fundamentos, su desarrollo y sus objetivos, publicado originalmente en 1919 y reeditado en 1922. Jung ofreció el primer análisis extenso de la ideología nacionalsocialista, con la ambición de convertir su libro en la nueva Biblia intelectual del nazismo. De hecho, en la introducción manifestó su deseo de que su obra tuviera para el nacionalsocialismo una relevancia comparable a la que El Capital de Karl Marx tuvo para el socialismo marxista. En la primera sección de su libro, Rudolf Jung expone los fundamentos ideológicos del nacionalsocialismo. Su análisis busca definir qué es y qué no es el nacionalsocialismo, como cosmovisión política, distinguiéndolo tanto del marxismo internacional como del liberalismo capitalista. Jung fue uno de los pioneros en tratar de sistematizar la ideología nazi en un cuerpo teórico coherente, y en sus páginas desarrolla conceptos que luego serían centrales en el nazismo hitleriano. Algunos de los conceptos y términos claves que aparecen en esta sección y que conviene entender plenamente son los siguientes: Volksgemeinschaft, o mejor conocido como la comunidad del pueblo. Este término alemán puede traducirse como comunidad del pueblo o comunidad nacional. Se refiere a la idea de una colectividad nacional unificada por lazos de sangre, cultura e identidad común, por encima de divisiones de clases o intereses individuales. Jung la describe como una colectividad nacional que entretejía al individuo en el conjunto mediante una unión de camaradería racial y cultural, al tiempo que conservaba aquellas particularidades derivadas de las diferencias naturales de rango y capacidad de cada individuo. En otras palabras, cada persona existía principalmente como parte del todo nacional, el Volk, contribuyendo desde su posición, ya fuera obrero, campesino o profesional, al bienestar común de la comunidad étnica. Este concepto implicaba abolir la lucha de clases interna. La nación debía verse como una gran familia unida, eliminando conflictos entre trabajadores y patronos en favor de la solidaridad nacional. Un lema acuñado por el propio Jung resume esta prioridad: el bien común está por encima del interés propio. Esta consigna, que luego adoptaría el partido nazi, refleja cómo el nacionalsocialismo antepone la lealtad y el sacrificio por la comunidad nacional a cualquier beneficio individual. El nacionalismo de Jung se inscribe en la tradición del nacionalsocialismo étnico. Esto significa que la nación se define no por fronteras políticas o ciudadanía legal, sino por la pertenencia a un pueblo o raza en común. Jung enfatiza que el socialismo que él defiende es nacional en esencia. Surge de las peculiaridades del pueblo alemán y está profundamente ligado al espíritu alemán. Llega a afirmar que lo que Fichte, Liszt y Wagner enseñaron no era sino nacionalsocialismo. También podríamos llamarlo socialismo alemán, porque las ideas y emociones que encarna no están ligadas a ningún otro pueblo tan íntimamente como el nuestro. Esta declaración sitúa el nazismo dentro de una genealogía de pensadores alemanes reclamando para el movimiento raíces patrias y originales, en contraposición a las ideologías extranjeras como el marxismo. El nacionalismo étnico conlleva también una visión pangermanista. Jung y sus compañeros proponían la unión de todos los pueblos de habla o sangre alemana en un solo Estado nacional, desafiando las nuevas fronteras impuestas tras la Primera Guerra Mundial. Esta idea sería explícita entre los objetivos políticos del movimiento e implicaba reclamar territorios habitados por alemanes fuera de Alemania y Austria, así como rechazar las disposiciones del Tratado de Versalles y del Tratado de Saint-Germain que fragmentaron a la comunidad alemana. Como la mayoría de los ideólogos nacionalsocialistas, Jung abrazaba teorías racistas que dividían a la humanidad en razas superiores e inferiores. Dentro de esa visión, los alemanes y pueblos germánicos afines eran considerados la cúspide racial, mientras que otros grupos eran vistos como amenazas o elementos ajenos. El antisemitismo ocupaba un lugar importante en la obra de Jung, aunque en sus primeras formulaciones históricas llegó a situarlo detrás de otras animosidades étnicas. Por ejemplo, años antes, en un programa partidario de 1913 que Jung redactó, la hostilidad hacia los judíos ocupaba un lugar por detrás, de rechazo a otras etnias como los esclavos, además de oponerse al clericalismo y al capitalismo. Esto se debía en parte a la realidad de Bohemia. Para los alemanes de los Sudetes, la competencia y conflictos en la mayoría checa, es decir, eslava, eran muy tangibles.
por lo que el antislavismo estaba fuertemente presente junto con el antisemitismo. No obstante, en el nacionalsocialismo, Jung reafirma los tópicos antisemitas clásicos, presentan a los judíos como el enemigo racial, por excelencia, al que acusa de estar detrás de tanto del marxismo internacional como del capitalismo financiero, dos fuerzas que, a ojos de los nacionalsocialistas, destruían la pureza y unidad del pueblo alemán desde extremos opuestos. En su libro, Jung retrata la influencia de la judería como corrosiva para la nación, y argumenta que solo un movimiento estrictamente racial y nacional, libre de elementos extranjeros internos, podría salvar a Alemania de la decadencia. Este virulento antisemitismo intelectual anticipa las políticas antijudías que el régimen nazi implementaría una década después. Aunque es importante destacar que Jung escribe en 1922, antes de que la persecución se materializara en violencia abierta. Sus ideas, en todo caso, preparan el terreno justificatorio al deshumanizar a los judíos y otros grupos como elementos ajenos a la comunidad nacional que debían ser excluidos. Uno de los aspectos definitorios del nacionalsocialismo en su intento de presentarse como una tercera vía entre el liberalismo capitalista y el socialismo marxista, Jung dedica parte de sus fundamentos a criticar tanto el capitalismo liberal de las democracias occidentales como el socialismo marxista del Internacional Comunista. Al capitalismo lo acusa de subyugar a las naciones y a los trabajadores a los intereses egoístas del gran capital y las finanzas internacionales. Al marxismo, por su parte, lo tacha de ideología ajena y materialista, incompatible con el carácter alemán. En la visión de Jung, el auténtico socialismo germano nada tiene que ver con Marx. De hecho, argumenta que el marxismo es un pseudo-socialismo foral que caricaturiza el verdadero espíritu social alemán. ¿Qué propone entonces Jung en lo económico? Su nacionalsocialismo aboga por un modelo corporativista y nacional, ni un capitalismo sin control, ni una lucha de clases revolucionaria, sino la colaboración orgánica de todas las partes de la economía bajo la tutela del Estado Nacional. Jung sugiere regresar a ciertos principios corporativistas tradicionales, es decir, una constitución basada en estamentos o corporaciones. En la práctica, esto se traduciría en un Estado que organice la economía por premios, ramas de producción o corporaciones, de empleadores y trabajadores, buscando armonizar sus intereses en beneficio del folk. El objetivo declarado era proteger al trabajador alemán y a la vez preservar la propiedad privada y la iniciativa individual, siempre supeditas al bien común. Por ejemplo, Jung aboga por proteger a los obreros alemanes de la competencia desleal de mano de obra extranjera y por despolitizar los sindicatos para convertirlos en herramientas puramente económicas al servicio de la producción nacional. Asimismo, condena la esclavitud del interés, un término tomado del ideólogo Gottfried Feder, refiriéndose al dominio de los préstamos con interés y la especulación financiera. Jung sostiene que los frutos completos del trabajo no se lograrán mediante una socialización esquemática al estilo marxista, sino solo mediante la abolición de la esclavitud del interés y de la usura sobre la tierra. Esto implica propugnar medidas económicas nacionalistas, control estatal de la banca, eliminación de la usura y apoyo a pequeños productores frente a los magnates y prestamistas. Si bien Jung utiliza la palabra socialismo, deja claro que no se trata de expropiaciones generales ni de lucha proletaria contra la burguesía, sino de un socialismo nacional donde el Estado interviene para armonizar las clases y eliminar abusos. Por ejemplo, frenando la gran finanza judía en su retórica. Este pensamiento prefigura la economía del Tercer Reich, que efectivamente mezcló capitalismo industrial con controles estatales, sindicatos verticales y políticas populistas para obreros. Podemos decir que Jung concibe una economía corporativa nacional, empresas privadas funcionando pero subordinadas a los intereses de la nación, trabajadores y empresarios unidos y el Estado actuando como mediador y rector supremo para garantizar que el bien común prevalezca sobre el propio. Aunque Jung no desarrolla un modelo constitucional completo, de sus escritos que se desprenden un claro rechazo a la democracia liberal parlamentaria. Tras la Primera Guerra Mundial, muchas naciones, incluida Alemania con la República de Weimar y la recién formada Checoslovaquia, adoptaron sistemas parlamentarios pluripartidistas. Jung, sin embargo, considera que ese modelo fomenta la división interna, la politiquería estéril y la infiltración de ideologías antinacionales. En sintonía con otras corrientes fascistas de la época, defiende la necesidad de un Estado fuerte y autoritario que imponga la unidad nacional por encima de las disputas partidistas. Critica ideas como la elección directa de funcionarios o la democracia puramente numérica, pues temía que conllevaran la influencia desmedida de mayorías manipuladas o de minorías organizadas en partidos. En vez de la farsa tragicómica que a su juicio representaban los parlamentos dominados por socialdemócratas o liberales, Jung y los nacionalistas proponían un principio de liderazgo fuerte y una representación corporativa de la sociedad.
Es decir, imaginaban un gobierno donde las distintas corporaciones estuvieran representadas de forma orgánica en lugar de la típica división por partidos políticos, aunque Jung no detallaba la estructura. Según él, eliminando la lucha política interna y concentrando el poder en quienes encargaran la voluntad del pueblo, esta inclinación autoritaria se insinúa en su afirmación de que una idea poderosa por sí sola no basta, necesita un instrumento que la sirva incondicionalmente, identificando a su partido, el Partido Nacional Socialista, como ese instrumento necesario para llevar a cabo la transformación nacional. Tras establecer los principios ideológicos, la segunda sección del libro de Jung aborda el desarrollo histórico del nacionalsocialismo, cómo surgió el movimiento y cuál había sido su trayectoria hasta principios de la década de 1920. Jung identifica la génesis del nacionalsocialismo en las tensiones nacionales del Imperio Austrohúngaro. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en regiones como Bohemia y Moravia, la población germana se había enfrentada políticamente a la población checa. En ese ambiente, dice Jung, el movimiento nacionalsocialista alemán surgió en la conflictiva región de los Sudetes, fruto de la necesidad de los trabajadores alemanes de defender sus derechos nacionales y sociales frente a la competencia de otros grupos. Ya en la década de 1890 hubo intentos de fusionar ideas nacionalistas alemanas con demandas sociales. Jung menciona precedentes como asociaciones de obreros alemanes que se organizaron para excluir a trabajadores checos inmigrantes que abarataran los salarios en las fábricas de los territorios germanoparlantes. Asimismo, hubo influencias ideológicas tempranas como la del político pangermanista Georg von en Austria, que propagaba un agresivo nacionalismo antisemita y anti-Habsburgo. Incluso intentos breves de crear partidos llamados socialnacionales en Austria y al sur de Alemania a principios del siglo XX. El primer grupo político duradero que Jung destaca es el Partido Alemán de los Trabajadores en Austria, el DAP en siglas, fundado en 1904 por activistas germanos de Bohemia. Jung se unió a este partido en 1909. La DAP austriaca, a diferencia de la socialdemocracia marxista, combinaba un discurso nacionalista alemán. Querían la unión con Alemania y la defensa de los alemanes en el imperio, con algunas demandas sociales para atraer obreros. Jung rápidamente se convirtió en un miembro destacado y teórico del partido. Fue elegido diputado en el Landtag, Parlamento Regional, de Moravia en 1913. Y ese mismo año participó en la redacción del programa de Iglau, junto a otros líderes como Walter Rey. Dicho programa de 1913 ya contenía los gérmenes del nazismo con ataques al capitalismo, a la democracia liberal o a pueblos alienígenas, judíos y eslavos, y al marxismo. Durante la Primera Guerra Mundial, la actividad del partido continuó de forma limitada y muchos miembros fueron al frente. Jung se mantuvo activo en la retaguardia y tras el fin de la guerra en 1918 y la disolución del Imperio Austrohúngaro, fue pieza clave en la reorganización del movimiento. En mayo de 1918, anticipándose al colapso imperial, la DAP austriaca rebautizó formalmente su organización como Partido Alemán Nacionalsocialista de los Trabajadores. Esto fue posiblemente la primera vez que el término nacionalsocialista se usó en el nombre de un partido político. El cambio de nombre reflejaba la voluntad de dejar clara su ideología nacionalista y socialista a la vez. Tras la guerra, Austria quedó separada de las provincias germanoparlantes de Bohemia, que pasaron a integrar la nueva Checoslovaquia. El DNSAP tuvo entonces que escindirse a dos ramas autónomas, una austriaca y otra para los alemanes de Checoslovaquia. Rudolf Jung, que optó por quedarse la rama de Checoslovaquia, fue elegido vicepresidente. Del DNSAP checoslovaco y lideró su bancada parlamentaria en Praga desde 1920. En paralelo, editaba periódicos de partido como Neue Zeit y revistas ideológicas como Volk und, difundiendo el ideario nacionalsocialista. Un dato fascinante que Jung subraya es cómo el movimiento nazi alemán, el de Múnich, tuvo una fuerte influencia de estos pioneros austriacos. De hecho, el partido nazi alemán adoptó tanto su nombre como su programa de partido de los Sudetes, según señala el historiador Daniel Frenkel. Originalmente, en enero de 1919, se fundó en Múnich el Deutsche Arbeitspartei, DAP, alemán, de la mano de Anton Drexler y otros, que eran equivalentes al antiguo DAP austriaco. Fue a instancias de figuras como Jung y sus colegas que en febrero de 1920 la DAP alemana amplió su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este cambio buscaba subrayar su oposición al capitalismo y alinearse con los partidos austriacos y checoslovacos. Curiosamente, Adolf Hitler, quien se había unido al DAP alemana a finales de 1919, inicialmente proponía otro nombre, Partido Social Revolucionario,
pero finalmente se adoptó el término nacionalsocialista. Así, la influencia de Jung fue decisiva en la convergencia ideológica de los movimientos nazis de distintos países germánicos. Incluso el llamado programa de 25 puntos del NSDAP, presentado en febrero de 1920, tuvo muchas ideas de programas previos del DNSAP austriaco. Durante los primeros años de la posguerra, las distintas ramas nacionalsocialistas mantuvieron contacto. Jung relata en su libro cómo el movimiento, aunque fragmentado geográficamente, se veía a sí mismo como una sola familia ideológica, que cooperaba a través de congresos y comunicaciones. Hubo conferencias internacionales de nacionalsocialistas. Por ejemplo, en agosto de 1920, en Salzburgo, se reunieron delegados de Alemania, Austria y Checoslovaquia, incluyendo a Jung y al propio Hitler, con miras a coordinar estrategias. Hitler, sin embargo, recién empezaba a destacar y aparentemente mostró cautela en involucrarse demasiado con los grupos fuera de Baviera. Aún así, la existencia de estos encuentros prueba que el nazismo era, en su gestación, un movimiento transfronterizo de los alemanes étnicos dispersos tras 1918. Jung dedica parte de su reencuentro histórico a los agraviados del Tratado de Versalles para Alemania y el Tratado de Saint-Germain para Austria en 1919. Jung narra cómo tras la guerra los alemanes sudetes intentaron ejercer su derecho de autodeterminación para unirse a Austria o Alemania, pero las potencias aliadas lo negaron y su tierra fue incorporada contra su voluntad a Checoslovaquia, incumpliendo las promesas de Wilson. Este sentimiento de injusticia histórica alimentó enormemente el nacionalsocialismo en esas regiones. De hecho, Jung escribe que la decisión de expulsarse temporalmente de Checoslovaquia por su negativa a adoptar la ciudadanía checa lo llevó a exiliarse unos meses al Salzburgo, donde terminó de redactar la primera edición de su libro en 1919. La tercera sección del libro de Rudolf Jung expone los objetivos concretos que perseguía el movimiento nacionalsocialista. Si en la parte ideológica se definieron principios y en la histórica se contaron orígenes, aquí el autor plantea qué metas programáticas buscaban lograr en el cambio político, social y económico. En gran medida, estos objetivos se reflejarían en los programas oficiales de los partidos nacionalsocialistas. Jung incluso enumera una serie de puntos programáticos que ilustran las demandas del movimiento. Jung proclama la necesidad de anular los vergonzosos tratados de paz de Versalles y Saint-Germain, impuestos tras la Primera Guerra Mundial. Estos tratados, en su visión, despojaron a Alemania y a Austria de territorios germánicos y condenaron a sus pueblos a la humillación y la ruina económica. Políticamente, por tanto, exigía revocar esas imposiciones. Sin la anulación de estos tratados de paz, cualquier esfuerzo de renovación sería imposible, y Alemania permanecerá condenada a una muerte eterna, advierte Jung. Recuperar la soberanía plena y el honor nacional era el paso primordial para cualquier otro objetivo nacional socialista. Esta postura anticipa la política exterior agresiva que Hitler emprendería después, desconociendo Versalles, remilitarizando Renania, anexando territorios perdidos, etc. Pero en 1922, Jung la plantea aún como una demanda nacionalista teóricamente alcanzable por medios políticos si todos los partidos alemanes se unieran en ese reclamo. En línea con el nacionalismo étnico descrito, Jung demanda la unidad de todos los pueblos de raza y cultura germánica dentro de un mismo estado o al menos bajo la colaboración estrecha. Esto implica, por ejemplo, favorecer la alianza o unión de Austria con Alemania y apoyar los movimientos nacionalsocialistas de otras naciones con minorías alemanas. A la vez, plantea políticas migratorias drásticas, frenar la inmigración de alemanes para no perder población valiosa y prohibir la inmigración de elementos ajenos a la raza y cultura alemana. Concretamente, propone impedir en lo posible que los alemanes emigren y, si lo hacen por necesidad económica, dirigir esa inmigración a lugares adecuados para la germanidad. En cuanto a la inmigración, exige leyes que veten la entrada de poblaciones de distintas razas o culturas, con excepción de miembros de la raza germánica. Incluso aboga por la expulsión gradual de aquellos no alemanes que hubieran inmigrado desde el este de Europa en los últimos años, aludiendo principalmente a inmigrantes checos, polacos, judíos orientales, etc. El objetivo es, en esencia, mantener la pureza étnica y demográfica del territorio nacional. Jung llama a reemplazar el ejército limitado y profesional impuesto a Alemania tras Versalles por un ejército popular amplio. En su visión, la defensa nacional debe ser responsabilidad de todo el pueblo. Proponía implantar un servicio militar obligatorio universal de 1 año para todos los ciudadanos varones, de modo que la nación entera estuviera preparada para defenderse. Cada uno debería cumplir 1 año de servicio, sea en el ejército o en el servicio de la comunidad, afirma. Indicando que incluso a quien no porte armas debe contribuir, por ejemplo, en trabajos civiles útiles para la comunidad. Este punto es un claro desafío a las restricciones militares de Versalles y refleja el deseo de rearmarse.
El término ejército del pueblo también denota que las Fuerzas Armadas deberían identificarse plenamente con el pueblo y el espíritu nacional. Varios puntos programáticos de Jung se refieren a mejorar la situación de la clase trabajadora alemana, pero siempre dentro del marco nacionalista. Por un lado, exige proteger al trabajador alemán de la competencia laboral extranjera, prohibiendo la importación de mano de obra foránea que pudiera deprimir salarios o quitar empleos. Esto está vinculado a lo mencionado en migración. Es una medida xenófoba, pero presentada como socioeconómica. Por otro lado, Jung defiende la libertad de asociación sindical, plena libertad de asociación para todos los trabajadores, y al mismo tiempo propone despolitizar completamente los sindicatos, es decir, que abandonen la lucha de clases revolucionaria. Dado que la lucha de clases política revolucionaria conduce al caos económico, exigimos la despolitización de los sindicatos y un carácter puramente económico para los consejos de empresa. Esto anticipa el modelo de frente laboral unificado que luego los nazis implementarían, eliminando los sindicatos independientes. Jung también aborda la cuestión de las ganancias del trabajo. Rechaza tanto la explotación capitalista como la socialización marxista, abogando por abolir la usura y los intereses abusivos, para que el trabajador obtenga una retribución justa. La plenitud del producto del trabajo nunca se logrará mediante una socialización esquemática, sino únicamente mediante la abolición de la esclavitud del interés y de la usura territorial. Aquí, usura territorial se refiere probablemente a la especulación con la tierra. En suma, Jung apunta a un sistema en que el Estado controle las finanzas, promueva cooperativas y participación de los trabajadores en las empresas. Jung dedicó atención especial a la pequeña burguesía, es decir, comerciantes, artesanos, campesinos y propietarios, que constituían el tejido tradicional de la sociedad alemana y austriaca. En su lista de objetivos aparece el desarrollo y la salvaguardia de una clase media saludable como núcleo de nuestra comunidad popular. Considera que la clase media es el sostén natural del Volk y por tanto el Estado debe protegerla. Propone medidas concretas: la comunalización inmediata de las grandes almacenes y su arrendamiento a pequeños comerciantes a bajo costo. Es decir, que las gigantes cadenas de tiendas, a las que llaman tumbas de la clase media, sean transferidas a manos de la comunidad y luego gestionadas por minoristas independientes. También sugiere que en los contratos gubernamentales se dé preferencia a las empresas medianas locales sobre las grandes compañías, para fomentar a los pequeños negocios. Estas propuestas reflejan el sentimiento de la clase media hacia el avance de los monopolios y cadenas durante la modernización económica. Jung, como muchos nazis, quería limitar el poder de las grandes empresas de comercio y banca en favor del tendero, el artesano y el agricultor mediano, vistos como más nacionales, incomprometidos con la comunidad. Para los nacionalsocialistas, la familia era la célula básica de la nación y también un ámbito en crisis debido a la modernidad. Jung estipula entre los objetivos la promoción de una vida familiar saludable. Sostiene que la esfera natural de la mujer es el hogar y la familia, por lo que en la medida de lo posible, las mujeres deben ser retiradas de la insana competencia con los hombres en la vida laboral y ser reintroducidas en su ocupación natural. Esto implica que el Estado debe propiciar que las mujeres casadas dejen trabajos industriales o públicos para dedicarse a ser madres y esposas, siempre que la situación económica lo permita. Jung también habla de mejorar la protección a la maternidad y probablemente de incentivos para la natalidad, aunque no detalla estos puntos, que luego serían centrales en la política natalista nazi. En el terreno espiritual, Jung afirma que la religión y el cristianismo encuentran en nosotros amigos y apoyos. El movimiento nacionalsocialista, según él, da la bienvenida a toda iniciativa que profundice la vida religiosa y la moral del pueblo. Sin embargo, matiza que no están ligados a ninguna confesión en particular, es decir, no favorecen ni al catolicismo ni al protestantismo específicamente. El programa aboga por la libertad religiosa, siempre que las iglesias no amenacen la estabilidad del Estado o la moral pública. Ahora bien, Jung introduce una idea que luego sería conocida como cristianismo positivo. Propone purificar el cristianismo de todos sus atavios materiales judíos y volver a situarlo sobre una base ariogermánica. En 1922, Jung habla desde un respeto formal a la religión, distanciándose de posturas paganas radicales, pero su objetivo final es subordinar la iglesia a la nación, al abogar por un cristianismo depurado y por la separación de la iglesia del dominio de doctrinas foráneas. Jung se alinea con la noción nazi de cristianismo positivo, que luego figuraría en el punto 24 del programa del NSDAP. Los objetivos enumerados por Jung en el nacionalsocialismo pintan el retrato de un movimiento revolucionario en lo nacional,
revertir las derrotas de la Gran Guerra, reunificar al pueblo alemán, expulsar o segregar a quienes no pertenecen a él, armar a la nación, reorganizar la economía para servir al pueblo y no al lucro, proteger a los sectores productivos, obreros y clases medias, y revitalizar los valores tradicionales, familia, patria y fe, bajo una nueva síntesis aria. Cabe mencionar que Jung publicó una tercera edición de su libro en 1923, dedicada expresamente a Hitler, pero los fundamentos y objetivos se mantuvieron similares. Con el pasar de los años, algunas prioridades del movimiento cambiaron o se radicalizaron. Por ejemplo, en los 30, el antisemitismo pasó de ser un objetivo secundario a uno central y letal. Pero la esencia programática delineada por Jung en 1922 ya contenía los pilares del nacionalsocialismo que el mundo conocería tristemente durante el Tercer Reich.